Cuidar el medio ambiente es un trabajo que realizamos todos, una tarea que constantemente tenemos en nuestro día a día. Reciclamos en casa, tenemos domicilios cada vez más sostenibles, buscamos tener un vehículo híbrido o eléctrico, pero no solamente de manera individual tenemos que hacer más sostenible nuestro entorno. Las empresas tienen mucho que decir y hoy en Sevilla Sostenible vamos a hablar de todo eso. La sostenibilidad sigue marcando el presente y el futuro de Sevilla. En este programa, Miguel Ángel Moreno entrevista a Antonio Martín para analizar cómo la sostenibilidad se ha convertido en un valor estratégico para las empresas y qué papel desempeña el área de sostenibilidad en este proceso de transformación. Además, nos acercamos hasta La Cartuja para conocer cómo avanza la implantación de la zona de bajas emisiones, en uno de los espacios con más actividad de la ciudad. Así conoceremos cómo Sevilla afronta el reto de una movilidad más sostenible. En Acción Empresarial hablamos con Ana Gordillo para conocer el valor artesanal y sostenible de la cal de Morón, un material tradicional reconocido incluso por la UNESCO. También, como en cada programa, descubriremos un árbol especial de Sevilla, la acacia visco del Paseo de Colón, un ejemplar único con más de 60 años de historia. Un recorrido por proyectos e iniciativas que siguen construyendo una Sevilla más verde, innovadora y preparada para el futuro. Hombre, Antonio. Muy buena, Miguel Ángel. Me alegra mucho de verte. Igualmente, y de que nos encontremos en este maravilloso entorno, sí, que se ha creado aquí en Sevilla, sí, para hablar de medio ambiente, no solo en lo personal, porque nosotros en nuestras casas todos tenemos la concienciación, ¿no?, de cuidar, de reciclar, de la sostenibilidad, el que no, incluso ya que si los coches híbridos, etcétera, sino cómo las empresas, ¿no?, cómo os concienciáis en las empresas para que la sostenibilidad sea no solamente un valor estético, sino también un valor añadido y competitivo, ¿no? Sí, así es. De hecho, se confunde mucho sostenibilidad con medio ambiente, pero el medio ambiente o el factor ambiental es solo uno de los tres que componen la sostenibilidad. También hablamos del factor social, muy evidente hoy en día, además, con un país en el que no deja de crecer el asentismo. Entonces hay que trabajar mucho el factor social en las empresas y también, por supuesto, el económico, porque ser sostenible tiene que ser también ser sostenible económicamente hablando, no solamente a nivel ambiental. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas tres patas, este ASG, ambiental, social y gobernanza económica, cuando hablamos de sostenibilidad. Y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las grandes, por su propio peso específico y su representación de cara a la sociedad, como tú decías, tienen muy asumido y tienen las herramientas para hacerse sostenibles, pero las pequeñas y medianas, las pymes. Eso es. A ver, las empresas pequeñas y medianas no están aisladas. Primero hay que hablar de eso. Es decir, normalmente pequeñas y medianas empresas forman parte de la cadena de valor de otras empresas que son de mayor tamaño o directamente de la administración pública. Entonces, estas grandes empresas, que son tractoras en esto de la sostenibilidad, van a tirar de proveedores que a su vez estén comprometidos con la sostenibilidad y le van a obligar a reportar, igual que hacen ellos. Entonces, ¿las pequeñas y medianas empresas pueden tener un departamento específico de sostenibilidad? Normalmente no. Para eso estamos las consultoras, para ayudar al tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa en nuestro territorio a que alcance sus objetivos que pueden ser trabajar para una gran empresa como proveedor, internacionalizarse, exportar, etcétera, etcétera. Si no hablas el lenguaje de la sostenibilidad, no estás en el mundo. Una pregunta que se puede hacer cualquiera que nos esté viendo. ¿Cómo se materializa algo tan conceptual como la sostenibilidad, sobre todo cuando hablamos de empresas? Normalmente las empresas de nuestro entorno, que son empresas fundamentalmente familiares, ya son sostenibles. No hemos venido nosotros a decirles cómo tienen que perdurar en el tiempo, porque ser sostenible se trata de eso, de perdurar en el tiempo.
Entonces, estas empresas ya aplican criterios de sostenibilidad históricamente. En el factor social, evidentemente, en el factor económico, por supuesto, si no, no saldrían las cuentas año a año, y el factor ambiental se ha incorporado recientemente, a partir de los años 70 y 80, pero también forma ya parte intrínseca de la filosofía empresarial. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Guiar a esas empresas, a poner en valor lo que ya hacen y aportar nuevas ideas de lo que está haciendo su competencia para que duren más tiempo. Sean sostenibles, duren en el tiempo y estén acorde con su entorno. Todos estamos muy concienciados y en este entorno esas pequeñas y medianas empresas también son conscientes de ello y, como tú has dicho, tienen que reportar, son una cadena dentro de una escala que tienen que reportar a grandes empresas o a administraciones, y por eso esa importancia que tienen que deben tener las empresas, la sostenibilidad, el ser competitivo en ese sentido, ¿no? Así es. De hecho, es lo que te decía, forma parte ya de nuestra cultura, lo estamos viendo con las generaciones, los que tenemos hijos, las generaciones que vienen empujando detrás nuestra, que nos exigen a separar, que nos ayudan a ahorrar en materia de consumo energético en las casas, en materia de ahorro de agua. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo una época de bonanza, tenemos aquí el río y tenemos agua disponible en Andalucía, pero hace unos años no ha sido así. Los que tenemos ya una edad hemos vivido como este parque que nos rodea, que forma parte del antiguo recinto de la Expo de 92, pues sabemos esos años 90 lo duro que fueron y sabemos lo importante que es ahorrar en recursos, también motivado por conflictos internacionales como lo que estamos viviendo en Ucrania, ahora como el que estamos viviendo en Irán. No podemos depender del exterior, tenemos que ser autosuficientes y, por tanto, no solo tenemos que buscar fuentes renovables de energía y abastecimiento seguro, sino locales, que formen parte de lo que se llama el kilómetro cero. Entonces es importante que el tejido empresarial local esté preparado para atender esto. Replantar una ciudad también es una forma de construirla. Y en Sevilla ese compromiso sigue sumando apoyos desde el tejido empresarial. El proyecto Replanta continúa creciendo con nuevas aportaciones que se traducen en algo muy concreto: más árboles, más sombra, más vida para las calles de la ciudad. En esta ocasión, una de las empresas que se suma a la iniciativa es Migasa. Su aportación de 3.000 euros ha permitido la plantación de 15 nuevos ejemplares en distintos puntos de la ciudad. Una colaboración que va más allá del gesto simbólico y que se convierte en una intervención directa sobre el paisaje de la ciudad. Cada nuevo árbol supone una mejora ambiental tangible. Ayuda a filtrar contaminantes, reduce la temperatura del entorno, favorece la biodiversidad y refuerza la capacidad de la ciudad para adaptarse a episodios de calor cada vez más intensos. Pero además, iniciativas como esta reflejan cómo la sostenibilidad también puede construirse desde la colaboración entre administradores y empresas. Con la incorporación de nuevas aportaciones, el proyecto Replanta alcanza ya los 333 árboles plantados. Porque detrás de cada plantación hay algo más que una mejora paisajística. Hay una apuesta por una ciudad más habitable, más resiliente y mejor preparada para el futuro. Pequeñas decisiones que con el tiempo acaban echando raíces. Moverse por la ciudad está cambiando. Las grandes capitales europeas avanzan hacia un modelo urbano más sostenible, donde la reducción del tráfico contaminante y la mejora de la calidad del aire se ha convertido en objetivos prioritarios. Y Sevilla ya forma parte de esta transformación. La ciudad ha comenzado a desarrollar su zona de bajas emisiones, un modelo que busca adaptar la movilidad urbana a los nuevos retos ambientales y climáticos. Uno de los primeros espacios donde esta medida ya es una realidad es en La Cartuja, un entorno que concentra empresas, universidades, centros tecnológicos y miles de desplazamientos diarios. Un auténtico laboratorio urbano donde probar nuevas formas de movilidad.
Bueno, la zona de bajas emisiones del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja empezaron en el año 2004 y es una restricción al tráfico rodado en vehículo privado. Entonces, salvo que tengas un determinado tipo de ecoetiqueta en el vehículo, pues no puedes acceder. Pero esto realmente se limita a vehículos anteriores al año 2000, 2006, dependiendo si son gasolina o diésel en general. O sea que son vehículos que ya tendrían más de 20 años y eso hoy en día es raro. Entonces, la restricción al tráfico es más un toque de atención a la ciudadanía. La zona de bajas emisiones limita el acceso de los vehículos más contaminantes en determinadas áreas de la ciudad. Pero más allá de las restricciones, el objetivo es avanzar hacia espacios más eficientes, seguros y habitables. Reducir emisiones, disminuir ruido y fomentar alternativas de transportes más sostenibles. Todo ello en un entorno especialmente sensible por su alta actividad económica y tecnológica. La Cartuja se ha convertido así en uno de los principales escenarios de este cambio. Un espacio donde cada día conviven trabajadores, estudiantes, investigadores y empresas vinculadas a la innovación. Tiene beneficios en el sentido de que no solo tenemos que pensar en los gases de efecto invernadero, que ahora son bastante conocidos por el público en general, sino los otros tipos de contaminantes que salen por un tubo de escape, y todo eso es algo que respiramos aquí localmente. Entonces, este tipo de medidas que empiezan siendo en determinadas zonas, ahora parece que se va a ampliar a otras zonas como Triana o Centro Histórico, pues son interesantes para que la ciudadanía perciba las mejoras de manera directa. La transformación no pasa únicamente por limitar el tráfico, también implica repensar cómo nos movemos. Más transporte público, más desplazamientos a pie, nuevos modelos de movilidad compartida y una planificación urbana que prioriza la sostenibilidad. Porque la movilidad ya no se entiende solo como una cuestión de tráfico. También influye directamente en la salud, el espacio público y la calidad de vida. Se entiende que el favorecer el transporte público, favorecer el uso de la bicicleta, con los carriles bici, con los puntos de ese bici, pues puede ser interesante para que los ciudadanos busquen alternativas al transporte privado. Al final también supone un ahorro en la economía de las familias y creo que es interesante que el ayuntamiento dé alternativas al uso del vehículo individual para que el ciudadano pueda ver que los transportes públicos funcionan. En un entorno como la Cartuja, donde se concentra una intensa actividad diaria, la adaptación requiere coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía. Cambios que poco a poco comienzan a incorporarse al paisaje urbano. Carriles bici, nuevas conexiones, control de accesos y medidas orientadas a reducir el impacto ambiental del tráfico rodado. Una transformación que seguirá creciendo en los próximos años. Bueno, entiendo que los habitantes de estas zonas tendrán algún tipo no sé, periodo transitorio, algún tipo de flexibilización en las normas para que puedan usar sus garajes privados, y evidentemente esto va a seguir siendo así, y lo que se intenta es evitar que personas de fuera acudan a estos sitios. Pero esto no es algo que solamente esté en Sevilla, hay más de 300 zonas de bajas emisiones en distintas ciudades europeas, de Francia, Alemania, aquí mismo en Portugal, Lisboa, cualquier persona que haya viajado por Europa lo podrá ver, y no es que Sevilla esté haciendo algo distinto, está siguiendo una línea que se está asentando a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional. La zona de bajas emisiones marca así el inicio de una nueva etapa para la movilidad en Sevilla. Un proceso gradual que busca equilibrar una actividad económica sostenible y calidad urbana. Porque el futuro de las ciudades no solo depende de cómo crecen, también de cómo se mueven. Hoy hablamos de un material que está ligado históricamente a Andalucía, pero que también avanza desde la sostenibilidad. Para conocer el presente de la Cal de Morón, hoy estamos con Ana Gordillo, que es gerente de una empresa dedicada a la elaboración artesanal. Bueno, Ana, muchas gracias por estar aquí.
A mí me gustaría saber, la cal de Morón lleva muchos siglos con nosotros, pero hoy actualmente también sigue teniendo interés en la arquitectura y la construcción. ¿Cómo es eso? Pues bueno, nosotros intentamos un oficio que lleva tantos años ligado a la historia, seguir transmitiéndolo de generación en generación. En este caso son más de 150 años de historia en la empresa y bueno, lo que intentamos es seguir manteniendo no solamente el oficio, sino además un oficio ligado a la sostenibilidad, que es como siempre ha sido realmente. Buena parte de ese valor también se lo da la fabricación. ¿Cómo es el proceso artesanal de la elaboración de la cal? Pues es un proceso en el que tenemos que tener muy presente el mimo, el tiempo y el saber escuchar y conocer bien todos los materiales que van ligados al proceso, desde la selección de la piedra, desde el saber escuchar el horno, cuándo te pide, qué es lo que te pide. Un proceso lento, no hay maquinaria, es decir, en este caso es la persona, el calero, el que tiene que conocer el horno, el que tiene que conocer la piedra, saber muy bien desde la selección hasta el encendido, cuándo necesita más leña, más fuego, menos. Es un proceso en el que se requiere tiempo, además un tiempo el que te pide el horno, no el que nosotros queramos, pero sobre todo un trabajo con mucho mimo y esfuerzo. Bueno, vosotros también estáis muy ligados al territorio y al proceso de aprovechamiento de recursos, que es algo que también se reconoce con el certificado Garantía Cámara. ¿Qué supone ese respaldo? Pues a ver, nosotros siempre hemos intentado que todos los recursos sean de la zona, más que nada para que el impacto que pueda haber siempre sea el menor posible. Tenemos que tener en cuenta que desde siempre los hornos están estratégicamente puestos para que todos los recursos estén lo más a la mano posible, para esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, que haya algo que te respalde en este caso, que es algo que llevamos haciendo toda la vida, pues la verdad que ayuda y es muy bueno también. Y la cal es un material que tiene el reconocimiento, que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO. A día de hoy, que ese material siga teniendo importancia, ¿qué significa? Pues realmente lo que se reconoce no es el producto ni la cal, realmente lo que se reconoce es la transmisión, es decir, el oficio, los conocimientos que nosotros durante todos estos años, generación tras generación, hemos ido transmitiendo, ¿no? Es realmente el conocimiento, el trabajo y el esfuerzo que le pone cada calero a todos los hornos que encendemos. Entonces también es muy importante porque al fin de cuentas que el esfuerzo que cada calero hace en cada trabajo se vea reconocido, para ellos también es, y para nosotros por supuesto es un orgullo. Pues este tema a mí me parece interesantísimo y la verdad que estoy muy feliz de que tenga ese reconocimiento. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Sevilla Sostenible, Ana. Gracias a ustedes. Antonio, ¿qué diferencia hay entre una empresa sostenible con los criterios y los parámetros de la sostenibilidad a una que no los aplica? Bueno, es que, vuelvo a insistir, la empresa que actualmente no es sostenible, teniendo en cuenta las tres fases o tres etapas o tres factores de la sostenibilidad, que por supuesto además de ambiental es social y económica, no está en el mercado, es que directamente está fuera. Entonces una empresa no se puede permitir hoy en día no ser sostenible, sostenible teniendo siempre en cuenta esos tres factores de los que hablamos. Entonces, apostar por criterios anticuados, por ejemplo, es como si tú quisieras ahora escribir a máquina, volver a presentar los informes escritos a máquina, o quisiéramos volver a grabar con cintas VHS, ¿no? Entonces, esto es un cambio que se ha producido a nivel mundial y el que no se suba está fuera. Si yo tengo una empresa de neumáticos, sé cómo reciclar, sé cómo ser sostenible, tengo muy claros los conceptos, pero si yo tengo una empresa de diseño gráfico que trabajo en casa, que soy autónomo, ¿cómo soy
Siempre es posible ser sostenible, cada uno. ¿Y cómo acredito eso también? Por esa supuesto. huella de carbono, ¿cómo la acredito? Sí, por supuesto, siempre es posible ser sostenible independientemente de tu tamaño, independientemente de tu actividad. Es verdad que cada uno tendrá que serlo en su medida, en función de cómo afectes tú, cuál es tu impacto en esa serie de factores socioeconómicos y ambientales que tienes que tener en cuenta a la hora de ser sostenible, pues tendrás que adoptar unas medidas u otras. Una empresa, evidentemente, un taller mecánico tiene una serie de obligaciones, ya no solo asumidas de manera voluntaria, sino legales, que le obligan en materia de vertidos, de residuos, de emisiones, etcétera. Y sin embargo una empresa, pues tiene un autónomo, un diseño gráfico, de cualquier profesional, un arquitecto, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es qué hacemos nosotros que pueda repercutir en la sostenibilidad, es decir, ¿cuál es mi impacto? Y seguramente encontremos cosas. En el caso del diseño gráfico, puedes hacer diseños que ahorren tinta, por ejemplo. O sea, siempre se puede encontrar una forma de ser sostenible y de aportar cada uno en la medida en que pueda. Y además ser competitivo. Como has dicho anteriormente, el que no sea sostenible está casi fuera del mercado, y la sostenibilidad, esa inversión en sostenibilidad, significa inversión en competir, en ser competitivo, en ser una empresa puntera. Eso es, porque bueno, esto ya es de hace muchos años, siempre decíamos que actuáramos localmente, es decir, todos podemos actuar de manera local, las pymes no pueden actuar a nivel internacional, pero pensando globalmente, es decir, actuamos aquí con pensamiento global. Y eso es lo que nos va a posicionar como empresas competitivas en el mercado. Ya lo ha dicho la Unión Europea, somos empresas demasiado pequeñas en Europa, tenemos que tender a ese agrupamiento, y eso es lo que va a permitir a las empresas locales es ser más competitivas, establecer redes, internacionalizarse, y al final estamos en un mercado global que no tenemos más remedio que atender. Somos individuos, pero estamos dentro de una colectividad. Y en las empresas ocurre exactamente lo mismo. ¿Sevilla es un ejemplo, las pymes de Sevilla son un ejemplo de sostenibilidad? Sin duda, las pymes de Sevilla son un ejemplo de sostenibilidad, lo vemos en las distintas redes y asociaciones a las que pertenecemos. No en vano, Sevilla es puntera en muchos sectores, como por ejemplo el agroalimentario, como por ejemplo el industrial, con la aeronáutica, y en empresas profesionales que se dedican al diseño, ingenierías que están diseñando procesos en otros puntos de Europa. Sevilla es una ciudad con mucho potencial, a la que le hacen falta ciertas inversiones en materia de infraestructura, pero que su tejido empresarial no se le puede poner ni un pero en cuanto a esta materia se refiere. Antonio, muchas gracias por abrirnos este campo, por darnos a conocer un poco más cómo las pymes sevillanas se hacen sostenibles, cuidan su entorno y se hacen competitivas. Muchas gracias. Antonio. Muchas gracias a vosotros, encantado. En pleno Paseo de Colón, el del tránsito diario y la cercanía del río Guadalquivir, hay un árbol que pasa desapercibido para muchos, pero que lleva 6 décadas formando parte del paisaje urbano de Sevilla. Es la acacia visco. Este ejemplar singular fue plantado en 1963 durante la reforma de esta avenida. Llegó de un vivero comercial y durante años fue conocida con una identificación equivocada. No fue hasta décadas después, gracias a un estudio botánico realizado por estudiantes de la Universidad de Sevilla y dirigido por el profesor Carlos Romero Zarco, cuando pudo determinarse con precisión la especie a la que realmente pertenecía. Originaria de Bolivia y del noroeste de Argentina, la acacia visco es un árbol de crecimiento rápido, de hoja caduca y porte medio capaz de alcanzar entre 10 y 12 metros de altura. Su tronco, de corteza fina y desprendimiento en tiras, y su amplia copa la convierten en una especie muy reconocible. Durante años llegó a desarrollar un gran porte, aunque una poda redujo notablemente su volumen y alteró su estructura. Con el paso del tiempo, el ejemplar ha logrado recuperar parte de aquel esplendor inicial, manteniéndose hoy con una presencia discreta pero valiosa dentro del patrimonio de la ciudad. Sus hojas, compuestas muy ligeras y abundantes, crean una sombra suave en los meses de calor.
Y cuando llega el verano, entre junio y julio aparecen sus pequeñas flores amarillas agrupadas en esferas que contrastan en el movimiento constante de uno de los paseos más transitados de Sevilla. Un árbol llegado desde Sudamérica que sin hacer ruido ha echado raíces en la ciudad y forma ya parte de la memoria cotidiana del Paseo de Colón. Ya hemos conocido cómo nuestras empresas, las empresas de Sevilla, intentan también mantener esa sostenibilidad, no solamente para cuidar el medio ambiente, sino también para ser más competitivas en el día a día. Lo dicho, la sostenibilidad es tarea de todos y todos ponemos nuestro granito de arena.